Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición Mesa de Análisis de las 9 de la noche de Extra Noticias. Es un gusto ingresar a sus hogares o donde quiera que usted se encuentre. También saludamos a quienes a partir de este momento nos acompañan por los 92.3 FM de Extra Radio y en nuestras redes sociales a través del streaming de Facebook y de TikTok. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias más importantes de hoy y vamos a iniciar con no solo la más reciente, sino una de las más importantes del día, porque para el 2026 se incrementará en un 1% del Producto Interno Bruto el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES. Serán casi 6.000 millones de colones más que entrará a los presupuestos de las universidades. El acuerdo se logró durante la quinta reunión de negociación entre el gobierno y el CONARE. Rolando Rivera nos informa desde nuestra sala de redacción. Rolando. Correcto, Paul. Bueno, como usted bien lo indica, es un 1% de aumento del Producto Interno Bruto del país para el Fondo Especial para la Educación Superior. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que de este 1%, el 50% va a estar destinado específicamente a becas, una cifra que son prácticamente 3.000 millones de colones que van a estar dirigidas a las becas de las 5 universidades públicas del país. Y bueno, también hay que comentar que bueno, pues fue algo bastante beneficioso, no solo para el Consejo Nacional de Rectores, sino también para el Ministerio de Educación Pública, que logra precisamente este acuerdo, tomando en cuenta que en años anteriores la situación se había además complicado. Vamos a ver la información porque también hay que tomar en cuenta una cláusula que diría que si la inflación acumulada al finalizar este 2025 es superior al 1%, existiría la forma de que el Ministerio de Educación Pública ejecute un presupuesto extraordinario para alcanzar un techo máximo del 1,5% para el FES. Esta fue la firma del acuerdo del FES. El acuerdo entre ambos sectores se alcanzó con la cifra de un aumento del 1% del PIB para el año 2026. El acuerdo es de un 1%, 5.900 y pico de millones, de los cuales el 50%, el 0,5% de crecimiento, va destinado exclusivamente a becas socioeconómicas a estudiantes en condición de pobreza o una situación socioeconómica difícil y apoyos educativos. Mantenemos el 0,5 para el presupuesto de las universidades y hemos agregado un 0,5 pero para becas de los estudiantes, y eso es lo que nos parece más importante, mostrar que el interés del gobierno siempre ha sido apoyar a los estudiantes más que las universidades. Además, se acordó que del total del incremento del FES, un 0,5% se destinará a becas y apoyos estudiantiles, que se traduce a 2.938 millones de colones. El monto restante será orientado a las necesidades operativas de las universidades públicas. Algunas cláusulas con respecto a la revisión de la inflación a mediados de año, que permitiría entonces formularse en un presupuesto extraordinario un incremento al FES, lo cual también se sumaría a la base de negociación para el 2027, y esto en el marco económico del país. Y también acordamos conformar ya una comisión que proponga el mecanismo para los fondos postergados del 2020 y 2021, que eso no suma al FES, ¿verdad? Pero sí sería una transferencia que esperamos empezar a recibir en tractos a partir del 2026. El gobierno propuso una cláusula de ajuste inflacionario. Si al cierre del 2025 la inflación supera el 1%, se habilitará un presupuesto extraordinario para compensar la diferencia, con un tope del 1,5% en total. Bueno, la forma en cómo el gobierno se asegurará de que este 0,5% vaya destinado a becas será con la certificación que tendrán que hacer las universidades públicas con el presupuesto frente a la Contraloría General de la República, Paul. Perfecto, Rolando. Entonces ya queda zanjeado este problema que incluso se veía que iba a llegar hasta la Asamblea Legislativa. Ya los diputados se estaban preparando para ver de nuevo el FES. Correcto, habían tomado medidas, precauciones y demás porque está contemplado dentro de la ley, pero lo comentaban y lo decían, lo ideal era que existiera ese acuerdo entre el Ministerio de Educación Pública y también el Consejo Nacional de Rectores. Perfecto. Gracias, Rolando. Estaremos muy pendientes también a cómo se va a desenvolver el tema de los recursos por parte de las universidades y cuál va a ser precisamente esas ayudas nuevas que se tendrán para el 2026 para los estudiantes universitarios. Gracias, Rolando. Buenas noches.
Vamos con otros temas. Un aparatoso accidente entre dos vehículos pesados mantiene un carril cerrado de la ruta 32, esto a la altura del puente sobre el río Parismina en el cantón de Guásimo, en Limón. Según los reportes preliminares, el incidente ocurrió cerca de las 5 de la tarde cuando uno de los tráilers invadió el carril contrario al intentar esquivar un vehículo que estaba detenido, provocando así una violenta colisión. Producto del impacto, una persona resultó herida, aunque su condición no ha sido detallada por las autoridades. Equipos de emergencia se desplazaron hasta el sitio para brindar asistencia médica y controlar también el paso vehicular. Hasta pasadas las 8 de la noche, los vehículos involucrados no habían sido removidos, por lo que las autoridades piden extremar. Agentes del OIJ de la Oficina Regional de Guapiles detuvieron este martes por la tarde a un hombre sospechoso de haber asesinado a un indigente en la comunidad de Argentina de Pocora, en Guásimo. El allanamiento se llevó a cabo a las 5:30 de la tarde en una vivienda ubicada en Carmen Sur de Pocora, a tan solo 300 metros del sitio donde ocurrió el crimen. La intervención se dio tras una rápida investigación que duró menos de 25 horas. El homicidio ocurrió la madrugada del lunes cuando la víctima, un hombre de 25 años en condición de calle, fue hallado sin vida frente a la escuela Nuevo Amanecer y presentaba múltiples impactos de bala. Durante el operativo, los agentes judiciales decomisaron evidencia clave para el caso, incluida una motocicleta sin señas ni marcas visibles, presuntamente vinculada al sospechoso. Las autoridades continúan todavía con las diligencias judiciales para esclarecer el móvil del crimen y presentar al detenido ante el Ministerio Público. Un hombre y una mujer, quienes fueron atacados a balazos en el Cantón de la Unión, se convirtieron en las últimas víctimas colaterales de los gatilleros. En lo que va del año, según el OIJ, ya son 16 las víctimas inocentes por ese tipo de delito. Esas imágenes hablan por sí solas. Los gatilleros no dejaron de disparar contra el conductor, quien junto a una mujer quien lo acompañaba se suman, de acuerdo a la línea más fuerte que maneja el OIJ, en 2 víctimas nuevas inocentes de la ola de violencia entre bandas del crimen organizado. El fallecido es un mecánico que estaba utilizando en ese momento el vehículo de un cliente, y la persona herida, la femenina herida, era otra persona, una clienta con la cual iban a ir a comprar unos repuestos. De acuerdo a la información preliminar, nos indica que el vehículo pertenece a uno de los principales cabecillas de la zona de la Unión y que probablemente estas 2 personas, el fallecido y la herida, son colaterales, ya que pretendían actuar contra el propietario del vehículo. Los datos de la Policía de Investigación del Poder Judicial arrojan que a la fecha 16 personas, 10 hombres y 6 mujeres, son consideradas víctimas colaterales de estos ataques. En el mismo periodo del año pasado fueron 22. Y además, el mes de febrero es por el momento el único que marca una baja si se compara con los homicidios del año pasado. ¿A qué se debe esto? El hecho de que exista una presencia policial directa en la zona, haciendo operativos, identificando personas y demás situaciones de inteligencia que se hicieron en estos días, pues pensamos que coadyuvó en buena medida el hecho de que bajaran los homicidios para ese momento en particular. A la fecha, de acuerdo a la OIJ, se registra 452 homicidios. El año anterior fueron 447 en el mismo periodo. Y las autoridades decomisaron un cargamento de 450 kilos de cocaína y 706 kilos de marihuana ocultos en un camión interceptado en Punta Arenas. El operativo se desarrolló tras recibir una información confidencial que advertía sobre el traslado de la droga en un camión blanco, lo que permitió montar varios puntos de vigilancia estratégica y se logró detener al vehículo sospechoso. El camión era conducido por 2 costarricenses vecinos de Limón y quienes fueron inmediatamente aprendidos y puestos a la orden del Ministerio Público. El vehículo fue trasladado a los tribunales de Punta Arenas, donde al realizar una inspección más exhaustiva se descubrió la droga oculta en un doble forro del camión. De acuerdo con las autoridades, la marihuana tenía como destino el mercado local, mientras que la cocaína probablemente sería enviada a otros países. El Ministerio Público determinará ahora la situación jurídica de los sospechosos, mientras continúan las investigaciones para identificar a más implicados en esta operación. Se recibió una información confidencial que decían que un vehículo color blanco estaban transportando una cantidad importante de droga. Ya con esta información se establecieron unos puntos de vigilancia y se procedió a detener el vehículo acá en Punta Arenas Central.
El mismo era conducido por 2 sujetos costarricenses, cédula 7, vecinos de la provincia de Limón. El vehículo se trasladó a tribunales de Punta Arenas y allí en un doble fondo se logra localizar una cantidad importante entre marihuana y cocaína que justamente estamos contabilizando en este momento. Hasta un año tarda la policía, el Servicio de Vigilancia Aérea, para inhabilitar una pista clandestina en el país. Zonas de difícil acceso y trabas legales son parte de los obstáculos que deben ser sorteados en cada caso. La destrucción de las conocidas pistas o aeródromos ilegales se ve sencillo, pero puede pasar hasta un año desde que se ubica desde el aire y hasta que se inhabilita. En 6 meses, el Servicio de Vigilancia Aérea junto a Aviación Civil concretaron 7 operativos en el Pacífico Norte y Sur del país y ya se tienen resultados positivos, pero obstáculos geográficos, legales y de formalismos provocan una espera más de lo deseado. Cuando ya tenemos indicio de que algo ha ocurrido en este lugar, es donde inicia el proceso de inhabilitación, ¿verdad? Involucra también buscar al dueño registral, al propietario del lugar, ¿verdad?, para notificarlo y decirle, mire, aquí ha ocurrido algo. Entonces, ese es como el primer paso para el tema de la inhabilitación, ¿verdad? Y hay 2 modalidades. Puede ser que ya cuando tengamos todos los permisos y eso, y el ingreso, se hacen zanjas alrededor del lugar, pero generalmente va enfocado a siembra de árboles. Si bien en el Caribe del país se dan detenciones de aeronaves narcotraficantes, son en el Pacífico Norte y el Sur donde se enfocan las baterías de los representantes de la ley. El monitoreo básicamente va a lugares donde no haya existido algún campo, alguna pista. Ese es el enfoque que damos, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos hablando de que lo que iniciamos con esta ley se han ya deshabilitado 20 y tenemos en proceso para este año 3 más, ¿verdad? Ahora las autoridades de vigilancia aérea y aviación civil esperan en los próximos meses destruir las 3 pistas clandestinas detectadas desde el cielo en este 2025, 2 en Guanacaste y una más en la zona sur del país. Los 7 operativos incluyeron no menos de 5 puntos sobrevolados en cada uno de estos despliegues. El Consejo Nacional de Vialidad del CONAVI realizará este lunes por la noche trabajos de mantenimiento preventivo en uno de los puentes modulares ubicados sobre la Ruta Nacional número 1, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La intervención incluye la sustitución de un par de piezas de la estructura del puente, lo cual obligará al cierre temporal de un carril, aunque los trabajos están programados para iniciar a partir de las 10 de la noche. Las autoridades no descartan adelantar el cierre por motivos de seguridad mientras se coordinan los detalles con la Policía de Tránsito. Las labores buscan garantizar el paso seguro de los vehículos, por lo que solicitan a las personas usuarias transitar con precaución y atender la señalización que se colocará en la zona cercana a este puente. Recuerde, los trabajos serán a partir del próximo lunes. En redes sociales todo se vuelve viral en tan solo segundos, pero no todo lo que se comparte es inofensivo. Y vamos a hablar de los challenges o retos virales que representan un riesgo creciente para niños y adolescentes, quienes muchas veces los imitan para ganar adeptos sin medir las consecuencias. Este tema lo analizó nuestra compañera Milagro Torres. Muy buenas noches, efectivamente, y más ahora que se está en vacaciones, es el momento clave para que los padres de familia también pongan atención. ¿Qué es lo que están viendo sus hijos en el celular? ¿Cuáles son esos retos que están realizando y por qué los están realizando? ¿Cuáles son esos tips y cuáles son las prevenciones que deben de tener? Veámoslo a continuación. Desde tragarse cápsulas de detergente hasta aguantar la respiración hasta desmayarse, los retos virales se han transformado en una peligrosa tendencia. La mayoría se difunden en plataformas como TikTok, Instagram o Snapchat, y aunque parecen un juego, pueden terminar en lesiones graves, secuelas psicológicas e incluso la muerte. En el momento en que nosotros estamos entregando los dispositivos, que es a los 8 o 9 años, hasta los 17 años, el desarrollo cerebral pasa a una etapa crítica, donde la aceptación y la validación de los grupos de pares es crítica y es vital.
Además, en este momento, en esta etapa de la vida, también el prefrontal, que es una parte del cerebro, la que está atrás de nuestra frente, está en desarrollo, lo que no les permite tomar decisiones midiendo las consecuencias. Tienen dificultades en medir las consecuencias de sus actos. Muchos de estos contenidos circulan sin filtros, con alto potencial de imitación. Ante esto, los especialistas recomiendan a madres, padres y encargados que supervisen el contenido digital que sus hijos consumen. Lo primero es el comportamiento de las personas menores de edad, incluso de las juventudes, de los adolescentes y las adolescentes. ¿En qué sentido? ¿Qué cosas les molestan? ¿A qué cosas les genera como ansiedad o angustia no tener acceso, no estar ahí? ¿Qué sutilezas de su comportamiento en la casa, durante el día, durante la noche, que normalmente estén asociados a algo que hacen, empieza a cambiar? Si tiene que ver con su estado de ánimo, si tiene que ver con hábitos y condiciones que normalmente hacen y que ya tenemos muy habituadas, pero son pequeñitos, son sutilezas. Educar en prevención digital es clave para evitar que un video viral termine en tragedia. El punto número 1 es instalar o gestionar algunas aplicaciones de control parental. Esto le permite a los padres básicamente controlar tipo de contenido, tiempos y demás recursos que pueda acceder el niño desde su dispositivo. Segundo, y relacionado con el punto anterior, tema de control de tiempos, es decir, bloqueos sobre algunas aplicaciones, restricciones sobre accesos fuera de tiempo o un exceso de tiempo que el niño esté consumiendo. Eso sería también un punto importante. En una era digital donde todo se comparte, el desafío más importante no está en una pantalla, sino en casa. Y ahora, para ampliar un poco más este tema y que ustedes tengan más en perspectiva esos tips importantes, vamos a ver esta información. ¿Cuáles son los signos de alerta que ustedes deben de tomar en cuenta? Pues bueno, cambios de humor repentinos. Además, si borra el historial de navegación, para que usted no se entere qué está haciendo. También se aísla o se irrita con mucha facilidad. Cuando el padre de familia le dice, preste para ver qué está haciendo, y el niño o el adolescente sale corriendo o se enoja con mucha facilidad, ese es un punto de alerta importante. Además, usa el celular a escondidas, se encierra, cierra la puerta del cuarto o de donde esté, se esconde para usar el celular. Además, frases como, todos lo hacen, ¿por qué yo no? Esos son algunos signos de alerta que usted como padre de familia puede tomar en cuenta. También vamos a ver esta información. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que los padres tengan control? Bueno, es importante supervisar las redes sociales. Nos dicen los expertos que los padres pueden controlar los usuarios y también las contraseñas. ¿Por qué? Porque mientras está en supervisión y son menores de edad, es el control del padre de familia el que tiene que tener esas contraseñas. Además, hablar con los jóvenes y con los niños sin juzgarlos, sino más bien hablar con ellos, saber cuáles son sus afines, qué es lo que les gusta, por qué lo hacen, para así conocerlos mejor y entonces poder conversar con ellos más abiertamente sobre estos retos virales. Y también activar los controles parentales. Hay muchas apps en el mercado y algunas son gratuitas que se pueden descargar y ustedes pueden controlar de manera remota cómo los padres, qué es lo que están haciendo los niños. También reforzar la autoestima. Sobre todo en estas vacaciones es importante que conversen con ellos, que se sienten un ratito y que sobre todo sepan cuáles son esos gustos que tienen, qué es lo que hacen, quiénes son sus amigos, para que así puedan también tener el control, pero no solamente de sus dispositivos y lo que hacen a través del internet, sino también reforzar la autoestima y esa comunicación familiar que es tan importante. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Bueno, hoy hemos querido ahondar en este tema, en esta edición de Mesa de Análisis, porque hay una frase que me dejó y que me tiene dando vueltas de todo lo que dijo nuestra compañera Milagro Torres, y es, ¿por qué si otros lo hacen, yo no? Y creo que de ahí debe partir también este análisis para que nosotros los padres, que a veces también caemos en la tentación de estos llamados challenge, sepamos guiar debidamente a nuestros hijos. Nos acompaña para ampliar sobre este tema la psicóloga Ingrid Naranjo. Ella es vocera del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Doña Ingrid, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Bueno, le decía doña Ingrid, te lo decíamos ahorita,
si muchos adultos decimos, ¿por qué si otra persona lo hizo, no lo hago yo? ¿Cómo puedo evitar que mi hijo entre en un challenge, en un reto viral? Es todo un tema porque efectivamente, ¿con qué autoridad dirían? Exacto. ¿Verdad? ¿Con qué autoridad moral además? Bueno, con la misma que tiene una persona adulta de explicar cuándo vamos a entrar a una actividad de estas, por qué nos vamos a involucrar, cuál es el fin de involucrarnos con esto. Si se tuvieran ese tipo de conversaciones, las personas menores de edad podrían ir entendiendo la diferencia entre tomar una decisión porque hay un grupo social que te empuja, te arrima, te arrincona, como lo hacían en nuestras épocas donde no teníamos la digitalidad tan a la mano, y entonces había que iniciarse, había que pertenecer, había que hacer estos retos, y hoy, sabiendo que además todo queda grabado, el para qué se hacen. Si esa persona adulta le dice a los hijos o a los familiares o a las personas menores de edad, vamos a hacerlo por diversión, vamos a hacerlo bajo supervisión, estas son las consecuencias, podríamos entrar entonces en un proceso de entendimiento. Y esa es la clave de estos procesos. Ahora me voy para el otro lado. A nosotros nos educaron diciendo la frase más conocida de la historia de los padres, que es, si fulanito tal se tira al puente, usted va detrás. En realidad es una situación de establecer límites de una vida en redes sociales, que desgraciadamente esos límites se han borrado en muchas cosas. Sí, lamentablemente. Y esta frase es importante porque a nosotros nos las decían y había que creerse el asunto de yo soy su papá, yo soy su mamá y porque sí. Hoy estamos estableciendo la conectividad, los puentes de diálogo. Entonces, devolvemos esa frase a las personas, madres, padres, cuidadoras que tienen a cargo personas menores de edad, personas adolescentes, jóvenes. Si usted va a utilizar esa frase con la que fue criado o criada, explique hoy desde su experiencia qué significa, qué implicaciones tiene, cuáles son las responsabilidades, porque también hay una responsabilidad mía como persona menor de edad que asumo seguir ese reto, que asumo estar en ese proceso viral donde todo el mundo está y yo también quiero estar. ¿Qué consecuencias tiene para mí? En una exposición que es digital, que en la internet no se va a borrar, que voy a quedar ahí para siempre. ¿Qué implicaciones tiene para mí en mi vida presencial, con mis iguales, en la calle, con personas que me reconozcan? Hay que hablar de esto. El tema es que nos quedamos en esa vieja usanza, no nos vamos al aprendizaje, nos sacamos una experiencia y no la traemos al aquí y el ahora. Hoy las personas menores de edad te van a exigir una explicación y si no te la exigen la van a buscar en otro lado y no se van a quedar con esa sensación de, y si lo vas a hacer porque hay que seguir a todo el mundo. Bueno, ¿qué consecuencias tiene eso para mí? Creo que hay un temor que estamos viendo hoy en las personas adultas que tienen a cargo la responsabilidad de menores de edad, de pensar que no se pueden meter, que no pueden decirle nada, que no hay cómo explicarle. Y eso es una normalización peligrosa de una vida social en la que hay que poner límites y ejercer autoridad. Ejercer autoridad con respeto, sin juzgamiento, responsablemente, escuchando a la otra parte. A nosotros no nos criaron para ser personas que pudiéramos emitir un criterio y que la parte adulta nos escuchara. Hoy las cosas requieren que escuchemos a ambas partes. Estamos renunciando a la autoridad como padres. Creo que de alguna manera lo que estamos es temiendo a las aparentes represalias que las personas menores de edad creemos nosotros que pueden tener para con nosotros mismos. Nada menos alejado de una realidad. Usted va a tener que responder como persona adulta por estas cosas que pudo haber evitado o cuyas consecuencias pudo haber minimizado si tuviera una relación donde se establece el puente del diálogo, la figura de autoridad desde el respeto y el derecho que tienen estas personas menores de edad también a expresarse. Pueden no estar de acuerdo, pero entonces dialoguemos qué implicaciones tiene que usted vaya a tomar un reto de los que hay y qué implicaciones tiene para mí si no me siento a conversar con usted, porque en las dos vías tenemos responsabilidades. En ese punto, ¿cómo pueden los padres, porque hay muchos padres que nos pueden estar viendo y que no tienen mucho control, que apenas saben usar un teléfono celular o apenas están empezando a incursionar en este asunto de las redes? ¿Cómo pueden estos padres abordar el tema sin generar rechazo? Porque de primera entrada los hijos van a decir, no, es que usted es un viejo que ya está desactualizado. Bueno, ¿cómo podemos
y a la vez imponer autoridad, porque también esto es como le decía ahora, es un asunto de autoridad. Absolutamente, lo que hay que hacer es aceptar que tenemos una brecha. Si tenemos una brecha de carácter digital, pues con la misma humildad con la que no sabemos ni siquiera cómo se utiliza ese aparato, que así lo escuchamos, así lo decimos, ese aparato que se entiende solo, que ahora tiene inteligencia artificial, que pareciera que nos escucha, bueno, aceptémoslo con humildad y vayamos y exploremos con estas personas menores de edad, con estas juventudes, con las adolescencias, que nos pueden enseñar también. Hay que sacar una ventaja, pero si no involucramos a estas personas menores de edad que hoy en cualquier lugar encuentran un reto, hoy están en ese día a día que es digital, vamos a seguir abriendo ese espacio en el que no nos vamos a encontrar, porque es un abismo lo que estamos generando. Entonces, asumamos con toda la humildad que tenemos una brecha digital que hay que cerrar y para eso utilicemos la misma tecnología. Vámonos a bases seguras, busquemos información de sitios seguros que nos digan cómo hacer para comunicarnos digitalmente, para entender que hay peligros de navegar en la red con o sin conectividad, que en las consolas de videojuego también hay peligros por estar ahí haciendo ejercicios de retos o jugando cosas que pueden tener una alteración en cómo nos comunicamos con los demás. Ahí hay que asumir ese espacio y además entender que aunque yo tenga mucho miedo, mucha vergüenza y hay una brecha digital, es mi responsabilidad. ¿Y qué puedo hacer yo contra eso? Formarme, informarme, conversar, preguntar y no nos asustemos. Hoy tal vez reconocemos 2, 3, 4, 5 máximo redes en las que están participando nuestras personas menores de edad, pero hay más de 200 aplicaciones, hay más de 200 apps que ni siquiera tenemos conocimiento. Y ellos y ellas van a migrar porque no quieren estar donde están los adultos, porque no es un sitio para adultos, es un sitio para juventudes, para personas menores de edad. Entonces también tenemos que entender que esa migración nos obliga a irnos actualizando. Probablemente ellos vayan siempre por delante, ¿verdad? Claro, pero eso no nos impide a nosotros asumir una responsabilidad como personas adultas. Ahora bien, también llega un momento de confrontación. Yo recuerdo que yo le decía a mis hijos que, bueno, podían tener teléfono, pero el teléfono es mío. Las redes sociales, los padres, nosotros los padres, estábamos dentro de la red social para supervisarlos. Y que muchas de estas incluso se hacían por medio de nosotros los padres. Llega un momento de confrontación, llega un momento en que usted debe decidir si es conveniente o no que, dependiendo de la autoestima y del carácter de tu hijo, pueda hacer esto, pueda tener ese acceso. Sí, y es una obligación. Usted no solamente da en el tino cuando dice, es mío, es que usted paga la conectividad. Es que usted le da este aparatito a esta persona menor de edad. Entonces, ahí hay una responsabilidad si algo de lo que se hace, de algo de lo que llega a ese celular y de lo que se comparte o se guarda, tiene que ver con algún delito cibernético, tiene que ver con un daño hacia otro o a otras, tiene que ver con un daño a la moral, a la dignidad, a la persona. Le van a ir a preguntar a esa persona menor de edad, ¿de quién es esto? Es mío. ¿Y quién se lo dio? Mi papá, mi mamá, la persona responsable. Con y sin internet. ¿Por qué? Porque lo pueden obtener de las redes del hogar, como se lo pueden compartir los compañeros y compañeras. Eso hoy, en cualquier lado hay incluso redes abiertas. ¿Qué sucede ahí? Ejerzamos ese derecho, con la responsabilidad y las consecuencias que tiene para la persona a la que se lo dimos y para nosotros también como adultos. Y esa confrontación tiene que ver con que si es un infante, un niño o una niña, y se lo dimos bien pequeñito, le ponemos unas condiciones que probablemente no se van a negociar tanto porque hay una edad en la que es una imposición. Conforme van creciendo vamos hablando de esas condiciones. ¿Qué necesitas hoy? ¿Cómo cambiaron? ¿Cuáles son tus necesidades de conectividad o de uso del dispositivo electrónico? Y así hasta que van llegando a la adolescencia y van teniendo mayor madurez. El tema es que nos da miedo involucrarnos, porque no sé dónde hemos creído en lo social, que es falso, que estamos rompiendo la intimidad, que estamos siendo impositivos, que no estamos siendo colaborativos con el hijo, con la hija, que perdemos esa posibilidad de ser amigos y amigas. Es que usted es el papá, usted es la mamá, usted es la persona responsable. Antes que cualquier proceso de amistad debe establecerse esa figura de autoridad con respeto que le permita luego entablar una conversación que puede ser de amistad donde le cuente qué hace, con quién navega, cómo se dan esas condiciones. Pero sí, hay que romper con ese proceso y eso implica pues, asumir el rol de adultos en esa relación. Ingrid, ¿qué debo hacer ya como padre si yo encuentro que mi hijo ya participó en uno de estos retos y que era de alto riesgo? ¿Cómo
enfrentarlo y cómo hacerle ver que no es solo una situación de moda, sino que pudo haber puesto en riesgo su vida o la de alguien más. Pues hay que entrarle al tema con la misma rigurosidad y con la misma responsabilidad que tiene. ¿Vos qué sabés de estos retos? ¿Vos has participado de alguna de estas actividades? Y si puede negarse. Probablemente tenga mucho miedo, después se dio cuenta que, como decimos muy antico, se jaló una torta o se la pudo haber jalado. Hay que explicar desde ahí qué pasó. ¿Querés que hablemos del tema? Y si vos no querés, yo tengo que hablarte sí o sí del tema. Esto es peligroso, cuáles son las responsabilidades y las consecuencias. Podés vos en este momento quedarte callado o callada, pero después vamos a venir a conversar, porque van a haber reacciones defensivas. Yo no lo hice, ¿usted para qué se mete? No pasó nada, al final de cuentas ni siquiera ocurrió. Está bien, hay que validar ese temor, ese susto, pero hay que enfrentarlo. Y hay que traer el tema a la casa como cualquier otro tema que sea importante para las personas menores de edad, adolescentes y que van creciendo y teniendo responsabilidades. Hay que hablarles de las consecuencias, hay que enfrentar que si ya yo me enteré y que yo también como adulto sé de esto, aunque no estoy ahí metido, que sepan que estamos detrás y que estamos vigilantes y que estamos tratando de comprender ese mundo en el que tal vez nosotros ya las personas adultas no estamos ni siquiera teniendo un espacio para poder estar ahí. Ingrid, por último, hay consecuencias legales que pueden enfrentar los adolescentes que promueven estos retos virales, pero también esta responsabilidad recae sobre los padres y son graves consecuencias. Sí, lamentablemente creo que nos cuesta mucho hablar de esto. Si hablamos de delitos, la Ley Penal Juvenil hoy establece que dependiendo de la edad, 12 años hacia abajo, la responsabilidad va a ser absoluta de papá, de mamá o de la persona cuidadora, de su tutor legal. Y si tiene más de 12 años, ya entrando a los 13, va a haber una responsabilidad directa de esa persona menor de edad, que dependiendo del delito puede ser penado con cárcel. Ahora, con esto no queremos asustar, queremos entender que hay consecuencias de los actos, todos tienen consecuencias. El omitir que participé, el omitir que yo fue parte de los que instigaban para estar en ese reto y que me sumé para que las demás compañeros o compañeras participaran. Y sobre esto es importante entender que muchos de esas actividades, y es que es interesante a nivel mundial, y cierro con este dato, más del 90% no son peligrosos, pero en ese 10% que queda la persona puede perder la vida. Y de eso es de lo que hay que hablar. Del riesgo, del peligro, de la imitación, del descontrol, de algo que se sale del control porque se viraliza. No lo van a saber solo en Costa Rica, lo van a saber en el mundo. Y la responsabilidad te va a perseguir el resto de tu vida si no haces algo que sea adecuado a tu edad y que tenga menos responsabilidades por el peligro que puede generar. Y cuidado si no es también parte de otro, que es otro tema, que es otra vertiente de todo esto, que es el bullying, ¿verdad? Sí, absolutamente. Puede es un inicio de violencia. Es un inicio de violencia. Doña Ingrid, muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa de análisis y muchísimas gracias por habernos explicado con detenimiento algunos de los consejos para hacerlo con nuestros hijos y evitar precisamente que caigamos en esos retos virales que a veces se pasan de la raya. Sí, gracias a ustedes por el espacio. Al final de cuentas, esto es lo que impacta en la salud mental y es un tema de salud pública que estamos viendo hoy. Gracias, doña Ingrid. Vamos a hacer una pausa en nuestra edición de Mesa de Análisis y al volver vamos a hablar de la variación en el precio de los combustibles. A partir de la medianoche aumentan las gasolinas. Ya regresamos. Con 37 minutos, a partir de la medianoche aumentarán las gasolinas y disminuye levemente el precio del diésel. Este martes salió publicado en el diario oficial La Gaceta el ajuste de precios de los combustibles correspondiente al mes de junio. Los precios quedaron de la siguiente manera, y ya lo vamos a ver en pantalla. La gasolina super pasará de 665 colones a 669 colones por litro, un incremento de 4 colones por litro. La gasolina regular, que actualmente está en 643, costará 653 colones por litro, un aumento de 10 colones. Y por su parte el diésel tendrá una disminución de 3 colones por litro, pasará de 530 a 527 colones por litro. También el cilindro de gas de 25 libras para cocinar pasará de 7.460 a 7.210, una rebaja de 250 colones por litro. Como decimos, estos precios comenzarán a regir a partir de la medianoche, es decir, que si usted tiene un carro de gasolina, le quedan aproximadamente 2 horas y 22 minutos para llenar el tanque si quiere ahorrar algo, y si tiene vehículo de diésel, espérese mejor hasta después de la medianoche.
Un sujeto acusado por disparar contra agentes del OIJ fue absuelto por duda. De acuerdo a los jueces penales, los agentes judiciales no se identificaron al momento de allanar la vivienda del investigado y por eso él los atacó. El sujeto es de apellido Salinas y era señalado por la Fiscalía por disparar contra 3 agentes del OIJ y herir a uno de ellos durante un allanamiento en Siquirres. Sin embargo, el Tribunal Penal de esta zona del Caribe del país decidió absolverlo por duda. Se absuelve de toda pena de responsabilidad en la aplicación al principio universal de Julio Correo a Jeffrey Sebastián Salinas Saled, a quien el Ministerio Público le acusó de 3 delitos de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Esteban Andrés Calderón Rojas, Ronnie Porras Rivera y José Fabio Tencio Macís. Nos sentimos satisfechos como familia, como seres humanos que somos, ya que esto, gracias a Dios, se hizo justicia, aunque sea condenado, es algo más aceptable, ¿verdad? Para el criminólogo y fundador del grupo táctico del OIJ, Gerardo Castain, sentencias como esta llaman mucho la atención, ya que los oficiales pueden ser también identificados por sus uniformes y las insignias, por ejemplo, de sus chalecos antibalas y no solamente cuando se identifican. Policía es la identificación. Y luego están los comandos, ya sea que al suelo o alce las manos, cualquier comando, que son las órdenes que se le da a los delincuentes para que la acaten. Si se falla en eso, y han ocurrido algunas situaciones, es posible que el delincuente argumente de que no escuchó el anuncio de policías o no vio que fueran con uniforme, que es otra forma de identificación. Y esto sí puede, como está en la ley en Costa Rica, puede servir para que un tribunal decida no castigar a un sujeto que le disparó al OIJ. Salinas fue condenado, eso sí, a 6 años de cárcel por una causa donde se le señalaba por robo. La Sala Constitucional declaró con lugar 2 recursos de amparo presentados contra el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, y el Banco Popular por haber retirado su pauta publicitaria del programa televisivo El Chinamo tras una emisión de una sección satírica llamada El Chinaoque. Los magistrados concluyeron que estas decisiones afectaron el derecho fundamental a la libertad de expresión y advirtieron que el retiro de la pauta por parte de instituciones públicas puede constituir una forma de censura indirecta. Los amparos fueron presentados por un abogado en defensa del programa y por un adulto mayor que expresó su apoyo al mismo. La sala analizó específicamente el contenido de El Chinaoque, una sección donde se parodian y critican temas sociales y políticos a través de canciones modificadas. Entre los ejemplos se mencionaron los temas En Erebais, ¿Será que hoy me van a asaltar y no tengo plata? En su defensa, el ICE indicó que el contenido del programa no coincidía con los valores de su marca Colby, mientras que el Banco Popular argumentó que su imagen no debía asociarse con mensajes considerados como inapropiados. Sin embargo, la sala reiteró que la sátira política es una forma válida y protegida de manifestación en democracia y recordó que la libertad de expresión tiene una dimensión tanto individual como colectiva. La decisión resalta que los entes públicos deben actuar con neutralidad y no condicionar su publicidad estatal al contenido editorial de los medios. El voto fue respaldado por mayoría de los magistrados. Más de 200 conductores ya fueron sancionados por exceso de velocidad en estas vacaciones. El 60% de ellos viajaban a más de 120 kilómetros por hora, es decir, a velocidad temeraria, lo que se tradujo en una multa de 364,000 colones y la pérdida de los 6 puntos de la licencia. Esto también evidencia la necesidad de mayor vigilancia, tanto presencial como electrónica en carretera. De esta forma, la policía persiguió a un conductor que viajaba a gran velocidad en la ruta 27. Bájese por las buenas, nada más le digo bájese por las buenas, estamos, apágueme el carro y se baja por las buenas. Las vacaciones de medio año no han pasado desapercibidas para las autoridades de tránsito, que multaron a más de 200 conductores por exceso de velocidad desde el pasado viernes. Factor determinante de fallecidos en carretera, el exceso de velocidad. Al momento llevamos 314 fallecidos al día de hoy, fallecidos en carretera. De esos corresponden a 107 fallecidos, de esos es por exceso de velocidad. Entre las sanciones más comunes están 61,000 por conducir a más de 20 kilómetros por encima del límite,
246.004 puntos en la licencia por conducir más de 40 kilómetros sobre el límite y 364.006 puntos por rebasar los 120 kilómetros por hora, lo que obliga al conductor a llevar un curso de reeducación vial de 5 días para poder renovar la licencia. La mayoría del personal está enfocado en los puntos o lo que son las arterias de mayor influencia vehicular, todo lo que es el sector de ruta 1, la ruta 2, la ruta 21, la ruta 27, la ruta 32 y la ruta 34. Obviamente sabemos que son las rutas con mayor cantidad de vehículos vacacionistas que van a estos sectores costeros. Pese a que las cámaras viales están contempladas en la legislación desde hace más de una década, su implementación sigue cocinándose a fuego lento en el Consejo Nacional de Concesiones. Este sistema permitiría automatizar las sanciones por exceso de velocidad y otros comportamientos peligrosos al volante. Hasta el momento, Costa Rica no ha logrado activar ese tipo de controles automatizados que en otros países ha probado ser eficaz para reducir la siniestralidad. Y si has sentido picazón de ojos, garganta o problemas respiratorios, podría ser por la llegada del polvo del Sahara a nuestro país. Según el Instituto Meteorológico Nacional, este fenómeno ya empieza a afectar la calidad del aire y coincidirá con la canícula, lo que agravará sus efectos. Desde este 7 y hasta el 27 de julio se espera un patrón seco en el Pacífico y en el Valle Central y más partículas en el aire y menos lluvia, sobre todo en Guanacaste, así que a cuidarse y a prevenir precisamente los efectos de este polvo del Sahara que ya se sienten en el país. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Hasta aquí esta edición de Mesa de Análisis. Es un gusto haber estado en sus hogares o donde quiera que usted se encuentre. Agradecemos también a quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio y a través de nuestras redes sociales. Mañana a partir de las 5 de la mañana, por supuesto, a través de Extra Radio 92.3, estará Desde Buena Mañana y por supuesto desde ya le invitamos a nuestra edición estelar a las 6 de la tarde. Toda la información durante el día a través de www.diarioextra.com. Muy buenas noches, feliz descanso.